En marzo del año pasado me fui a Nueva York con unos amigos para pasar las vacaciones de primavera. La primera noche que estuvimos allí fuimos a cenar a un libanés y uno de los amigos que nos acompañaba comentó que en su país había un plato muy parecido al que estábamos comiendo y dijo que probablemente nos gustaría. Pero en ese momento me miró y rectificó diciendo que bueno, tal vez yo no sería capaz de soportar el picante. Todo el grupo, compuesto por un mexicano, un libanés y una vietnamita, se rió. Todo el grupo menos yo. Porque aunque entendía la broma y evidentemente no se lo tuvo en cuenta al, al chico que dijo esto, mentiría si dijera que no me molestó un poco. Cianuro para desayunar, un freestyle podcast. También hay talio para cenar. Hola a todas, todos y todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cianuro para desayunar. Estoy que no me lo creo ni yo, creando episodio tras episodio tras episodio, pero bueno, ¿esto qué es? Yo lo voy a decir, es el no trabajar ni estudiar y pasarme todo el puto día en mi casa. En fin, las desventajas de ser una nini, supongo. Lo único que me queda es quejarme sobre cosas varias de internet como buena persona que está chronically online. Porque en el episodio anterior me quejé, que bueno, todavía no ha salido, y en el episodio de hoy me voy a volver a quejar de otra gente que está tan chronically online como yo. Realmente no sé quién es peor. Pero bueno, hoy vamos a hablar de comida, que sinceramente me parece uno de los placeres del hombre. Realmente hemos hecho de cocinar y de comer un arte, ¿no? Yo personalmente disfruto un montón cocinando. Es algo que es una de estas cosas que no esperas que te suceda y de repente te pasa y te sientes súper sorprendido. Pero sí, yo empecé lo que es a aprender a cocinar en el sentido de saber jugar con los sabores, probar distintas técnicas, etcétera, hace ya un par de años, porque a mí me gusta mucho la comida asiática, principalmente la coreana y la india, pero es verdad que no me cierro a nada. Así que empecé a comprar productos de estos países que no los venden en supermercados, que no los venden en el Mercadona de la esquina, vaya. Y empecé un poco a experimentar y es que me parece algo tan terapéutico el ponerme yo sola en la cocina, ponerme a hacerme mis mejunjes, me parece extremadamente terapéutico y por eso el tema de la comida, de la cocina, me lo tomo muy en serio. Entonces, bueno, de eso va a tratar el episodio de hoy. Concretamente, no sé si vosotros lo habréis oído, yo sí, porque estoy mucho en Twitter, es donde paso la inmensa mayoría de mis horas cuando estoy consciente, ¿no? Cuando estoy despierta. Y principalmente estoy en el Twitter angloparlante. Entonces, no sé si este es un discurso que ha reverberado ya a Twitter España, a Twitter hispano, pero en Twitter Estados Unidos, en el Twitter angloparlante en general, eh, es algo que reverbera continuamente. Y es el tema de la gente blanca y la comida de la gente blanca, ¿no? La white people food. El hecho de que el tópico este de que los blancos no comen una comida que es como muy sosa, ¿no? No le echan ni pimienta ni sal a nada y todo lo que comen, es decir, se comen los filetes de carne que parecen de esto, suelas de zapato, que no saben absolutamente nada. Y aunque si, y si bien es cierto que al principio me reí mucho de todos los memes que salían, etcétera, eh, y estaba parcialmente de acuerdo, me parece que esto ha devenido en algo que es que ya
no hay por dónde cogerlo. Y de eso venía a quejarme hoy, de el discurso este de que los blancos no, no condimentan la comida porque es una tremenda gilipollez. Así que, pues bueno, sin más dilación vamos a empezar. Si tuviéramos que ponerle un punto de comienzo a este discurso en redes, sería, pues, sería alrededor de 2015-2016, cuando en Twitter empezaron a ver, la gente empezó a poner unos tweets que rezaban más o menos lo siguiente. Los blancos conquistaron la mitad del mundo buscando especias y se niegan a utilizarlas en sus platos, en sus comidas. Y, y bueno, a partir de ahí eso ya fue, y se hizo un poco el efecto bola de nieve, cada vez la gente iba añadiendo más, como por ejemplo eh, comentarios que decían, ¿por qué los británicos siguen comiendo como si tuvieran a los aviones alemanes encima? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo es verdad que me parecía súper gracioso, pero es que, bueno, como he dicho antes, ha devenido en algo completamente ridículo. Porque... ¿Y por qué ha devenido en algo ridículo? Bueno, porque primero de todo engloba a lo que es todos los blancos, la raza blanca, que bueno, el concepto de blanco en Estados Unidos y el concepto de blanco en el resto del mundo ya de por sí es completamente diferente. O sea, creo que no os hacéis a la idea. De hecho, eh, según las instituciones censales de Estados Unidos, los árabes son parte de la raza blanca. Mm, Hasta los años 50, los italianos, los españoles e incluso los irlandeses no eran considerados raza blanca. O sea que os podéis imaginar que el concepto es bastante diferente. Pero bueno, vamos a intentar deconstruirlo y analizarlo y por qué se exclaman este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, yo he investigado y parece ser que el concepto de comida de blancos hace referencia más bien a la comida del Midwest de los Estados Unidos. Que bueno, para los que no estéis muy puestos con la geografía estadounidense, el Midwest son más o menos los estados de Ohio, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, las Dakotas, Kansas, etcétera. No sé si lo ubicáis en el mapa, pero bueno, lo podéis buscar. Y bueno, yo, como ya os comenté en el episodio anterior, yo estuve viviendo durante 4 meses en Ohio y sí que puedo dar a testiguar de que la comida del Midwest es súper, súper, súper sosa. Para empezar, bueno, yo comía la comida del comedor de la universidad, que bueno, es verdad que las comidas de los comedores no suelen ser, o sea, no suelen conocerse, no suelen ser famosas por su buena calidad. De hecho, al contrario. Pero es cierto que cuando habían días temáticos, ¿vale? Que es pues básicamente cuando hacen más o menos todas las comidas del comedor son pues de una cultura. Por ejemplo, un día se hizo en conmemoración a Martin Luther King un día de comida temática en el que la mayoría de los platos eran procedentes del sur negro de los Estados Unidos, porque Martin Luther King era oriundo de Georgia, que para los que no sepáis es el estado que está justo arriba de Florida. Entonces, bueno, pues había collard greens, había un montón de platos de estos con frijoles, que eran picantitos, y esas comidas sí que estaban muy buenas. Luego había otros días en los que se hacían platos indios, eh, platos de Oriente Próximo, en fin, ¿me entendéis? Y esos platos sí que estaban muy buenos, pero de normal, la comida que había de normal era toda muy, parecía anémica. Bueno, el pescado lo veíamos 3 veces al mes si llegaba y claro, como llegaba congelado porque Ohio solo tiene un lago,
es decir, que no tiene, no toca mar y el mar está bastante lejos, de hecho, pues venía congelado y estaba súper seco, pero además es que no le echaban ninguna salsa, era como hacer un pescado a la plancha y normalmente era pescado blanco, que no sé vosotros, pero a mí el pescado blanco siempre lo prefiero comer con alguna salsa, porque no tiene, o sea, lo que es la carne del pescado, no, cuando está hecho solo, por lo menos no brilla por el sabor, no tiene un sabor distintivo como por ejemplo puede ser el atún, ¿vale? Entonces, bueno, la carne también era a la plancha o hervida, había muchos hervidos de verduras, entonces eso, es decir, puedo atestiguar que la comida típica del Midwest es bastante, pues eso, sosa y bueno, pero claro, esto se ha extrapolado a la comida de todos los blancos, ¿no? De todos los americanos blancos y en general de los blancos europeos. Vale, ¿y esto por qué? Porque normalmente los platos, es decir, al fin y al cabo, eh, los nativos de Estados Unidos son los nativos americanos y los blancos, aunque ahora cuando pensemos en un estadounidense, pensemos en un estadounidense blanco, los blancos descienden de los colonos y esos colonos procedían de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que los platos típicos americanos, pues son al fin y al cabo descendientes de platos europeos que al final se han mezclado con la cultura nativa americana, con la cultura negra de los descendientes de los esclavos, etcétera. Y también de los latinos, porque en Estados Unidos hay mucha población latina. También de los asiáticos, etcétera. En fin, bueno, ¿me entendéis? Eh, ¿Y qué pasa? Que esos platos de origen europeo no solían llevar picante, no eran platos picantes. De hecho, si vais a cualquier país de Europa, incluyendo Italia, España, veréis que muchos platos, la mayoría y la inmensa mayoría de los platos no son picantes. Y los que son picantes no están al nivel de un curry picante indio o un plato picante árabe o un plato picante coreano. Eh, entonces, bueno, precisamente porque la mayoría de la gente blanca no está acostumbrada a comer picante, cuando le ponen un plato picante, evidentemente no tienen esa tolerancia construida, sobre todo porque tampoco lo han construido desde niños. Y eso, por ejemplo, yo también puedo dar fe de ello, porque yo a mí me gusta mucho el picante, eh, y es verdad que como picante, comidas picantes con esa frecuencia, he construido poco a poco una tolerancia a pesar de no estar acostumbrada a comer comida picante desde pequeña. Pero, por ejemplo, mi madre, si yo a mi madre Si yo a una comida mía le echo demasiada pimienta negra y le doy a probar a mi madre no puede comérsela porque no tiene esa tolerancia, o sea, tiene tolerancia cero al picante y absolutamente todo le arde en la boca y tiene que beber un montón de agua. Y eso al fin y al cabo es lo que pasa con la mayoría de los blancos, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Qué otras cosas? Pues es que las comidas procedentes sobre todo del norte de Europa, aparte de no llevar picante, no suelen estar condimentadas con hierbas, etcétera. No es decir, si tuviéramos que comparar los platos de los países del sur de Europa, como pueden ser Portugal, Francia, Grecia, España, Malta, Chipre, etcétera, veríamos que los platos, los estofados, todo tiene muchas más especias, aunque estas no sean picantes. Para empezar, tenemos las hierbas conocidas como provenzales, que son el romero, el tomillo, la lavanda, y eso al fin y al cabo aporta un sabor muy suave, pero con muchos matices a las comidas. Y por ejemplo, los platos en Alemania, en Gran Bretaña, no tienen eso. Vale, ¿y por qué la comida de los países del norte de Europa utilizan menos especias y menos hierbas para condimentar la comida? Pues es muy fácil porque hace más frío. Entonces, cuanto más te acerques a los polos, más frío va a hacer y más yerma va a ser la tierra. Evidentemente,
En países donde la tierra es completamente estéril durante 6 e incluso 9 meses al año, pues el abanico de condimentos que se pueden plantar va a decrecer de manera exponencial. Y los países donde hace calor y hay mucha humedad, pues evidentemente se van a poder plantar muchas más cosas. Pero además de esto, eh, en el siglo XVIII Francia se había cementado como la capital de la gastronomía europea, sobre todo en temas de repostería, pero bueno, también en comidas saladas. Y básicamente todas las monarquías y los cocineros reales miraban a Francia para tener referencias. Y aunque en Europa, en toda Europa, a partir de el siglo XVI y el siglo XVII, eh, se habían empezado a especiar más las comidas debido a las nuevas especias que se habían encontrado en América a raíz de su conquista. En el siglo XVIII en Francia se, se da un giro de 180 grados y los chefs empiezan a rechazar esas especias para dejar que el sabor natural de la carne, del pescado y de las verduras utilizadas brille por sí mismo. Y pues se genera esa moda, es así, es tan ridículo como una simple moda, y a partir de ahí, pues las clases altas de los diferentes países europeos seguían a Francia y comían esas comidas pues cocidas y sin especias, mientras que las especias quedan relegadas a las clases más bajas de los países en Europa y pues evidentemente a los nativos de las Américas y luego pues conforme se van conquistando diferentes países de Asia también. Entonces, bueno, pues ahí queda eso y entonces pues es evidente que dan paso los siglos y tenemos que tener en cuenta que Europa, la Europa colonialista, hizo mucho daño en el mundo. Y una de las formas de ejercer ese poder y dominio sobre los conquistados era mediante la comida. Entonces esa comida con muchas especias era rechazada por las clases altas, las que dominaban, y se consideraba sucia, de poco caché, ¿no? Algo de pobres y de gente racializada, que en aquellos momentos, en aquella etapa de la historia, se consideraban inferiores a la raza blanca, a la raza europea. Entonces esa comida era pues eso, comida de gente incivilizada. Y pues, aunque ahora el asunto está mucho más matizado, es cierto que así ha seguido. Y es cierto, y bueno, si os metéis en internet, eh, oiréis a mucha gente racializada tanto en Estados Unidos como en otros países de Europa contar sus experiencias. Y tenemos, por ejemplo, a, a gente coreana, a inmigrantes coreanos que sufrieron bullying en el colegio porque sus amigos decían que su comida apestaba y les daba vergüenza, bueno, porque el kimchi, para que no lo sepáis, que es uno de los platos nacionales de Corea, es col fermentada y como cualquier plato fermentado tiene un olor muy fuerte, para algunas personas desagradable. Y pues mm, yo he oído miles de testimonios de gente tanto coreana como de otros sitios de Asia que se avergonzaban de su comida porque sus compañeros blancos en el instituto decían que su comida olía mal, que era sucia. Y bueno, no nos tenemos que quedar en Estados Unidos, en Europa también. Y también aquí en España, ¿vale? Compañeros latinoamericanos principalmente eh, han contado cómo sus compañeros de clase decían que su comida era sucia. Leí una vez a una chica que trajo un plato típico de Venezuela para el almuerzo a clase y unos compañeros le echaron tierra encima. Y luego también tenemos, es decir, los miles de estereotipos de los chinos y luego, por extrapolación, del este de Asia, que si comen ratas, que si comen perros, que si comen gatos, que si la comida es sucia, que da asco. Hay gente que no quiere ir
a restaurantes chinos porque les da asco la comida y no se fían de qué tipo de carne eh, les van a servir. Y bueno, pues eso, es decir, es algo que sigue existiendo y pues aunque los españoles nos encante darnos el golpe en el pecho y decir que somos los menos racistas de Europa, puede que en parte sea razón porque los países del norte de la marinera, pero el racismo aquí en España sigue existiendo y aunque no sea in your face como por ejemplo en Estados Unidos o en Reino Unido, siguen habiendo estas microagresiones a la gente racializada en muchos ámbitos de la vida, en este caso el gastronómico. Entonces, claro, si esas personas que han estado oprimidas durante siglos, que les han hecho sentir avergonzados de esa comida, pues evidentemente ahora lo han tomado, lo han weaponizado, o sea, es decir, lo han hecho suyo, ¿no? Como con el insulto maricón, se utilizaba para oprimir, pero los hombres gays ahora lo han hecho suyo y lo utilizan como forma de empoderamiento y eso han hecho pues la gente racializada en los diferentes países y le han dado la vuelta a la tortilla y han dicho que, bueno, ahora está la broma esta de que los blancos no soportan el picante, que no, la comida es incomible, etcétera. Y si bien en parte es cierto, es decir, y tienen todo el derecho, y estoy de acuerdo con ello, es decir, y en parte tienen razón, creo que el discurso creo que ha tomado como, es decir, se ha ido de las manos, como la mayoría de los discursos en Internet. Y bueno, os recomiendo un montón, parte de la inspiración de este episodio me la ha dado un artículo muy bueno hecho en el magazine Bon Appetit, que es un magazine gastronómico. Está escrito por Jenny Chang, lo pondré en mi página de recursos para lo que los queráis leer, es muy interesante y he tomado muchas fuentes de ahí. Em, Eso se está yendo de las manos y un poco se está viendo como un espectro muy binario sobre la comida de los blancos y las comidas étnicas, como se dice en inglés, las ethnic foods, que sinceramente, bueno, a la autora le da como mucha vergüenza ajena ese término. Y bueno, para empezar, si se crea ese binarismo de comida de blancos, comida étnica, comida racializada, pues eso significa que toda la comida, todas las comidas étnicas, entre comillas, tienen unos sabores complejos y están súper especiadas, y la de los blancos es al contrario. Y pues evidentemente los países del sur de Europa son los primeros en romper ese estereotipo, porque nadie diría que la comida de España, la comida de Italia, la comida de Grecia son comidas malas. Para empezar, porque van muy de la mano con la comida del levante árabe, es decir, de países como Líbano, Jordania, Siria, etcétera. Utilizamos muchos, muchos condimentos y me acuerdo que conocí a un montón de gente de estos países del levante árabe eh, y me acuerdo que solíamos, o sea, hacíamos como mucho bond sobre el tema de utilizar estas especias como el romero, el tomillo. Ellos me enseñaron sus platos y yo a día de hoy los sigo haciendo porque me encantan y yo les enseñaba a los míos. Entonces son los primeros en romper ese estereotipo. Nadie diría que la comida española es mala. Yo tal vez esté un biased porque soy española, pero yo considero que la comida de mi país es no solo de las mejores, de las que mejor saben del mundo, sino también de las más sanas. Em, Tenemos un montón de platos diferentes que saben súper diferente, desde cocidos, las tortillas, etcétera. Y luego además los sabores son muy complejos, aunque muchos de ellos no sean picantes. Y bueno, esto nos lleva pues también a la otra punta, es decir, toda la comida étnica tiene que estar tiene que ser súper compleja, súper especiada, ¿no? Y sí, en parte es cierto, porque la mayoría de los países que han sido conquistados estaban muy cerca del Ecuador, un poco al sur de este, tienen climas tropicales que son muy calurosos y muy húmedos, y el uso de especias se utiliza para
preservar la comida, ¿vale? Mientras que en los países del norte, que están muy cerca de los polos, utilizaban métodos de conserva, como por ejemplo el salazón, se secaba la comida. Esto no es tan posible en estos países tropicales porque la humedad y el calor favorece eh, el crecimiento de bacterias. Entonces lo que se hacía pues se podía fermentar o se cubría de especias para preservar esa comida. Pero esto no es así para todos los grupos de gente racializada. Y como prueba de ello tenemos los inuit o los groenlandeses. Por si no lo sabíais, Groenlandia, su población alrededor del 90% son eh, aborígenes de ahí. Y pues, bueno, hay un montón de influencers que son inuit y groenlandeses. Yo os recomiendo que lo veáis. A mí me parece fascinante todo lo que enseñan. Y cuando enseñan sus comidas, es evidente que no tienen especias. Viven literalmente entre hielo y nieve. Es decir, ahí sí que no crecen nada, plantas. Eh, entonces, pues muchas veces se comen eh, animales acuáticos, grasa de ballena, etcétera. Y estoy seguro de que sabe genial, pero en términos de complejidad de sabor y de condimentación, es evidente que no se compara a un curry indio. Sin embargo, nadie diría que esa comida de los inuit, de los groenlandeses, de los sami, etcétera, es comida sosa, porque si dijeras eso te llamarían racista. ¿Mm? ¿Pilláis por dónde van los tiros? Vale. Entonces, es evidente que no se puede crear ese binarismo. Además, ahora, pues, con el crecimiento de TikTok como red social, pues evidentemente se ha creado una comunidad culinaria, ¿no? De hecho, yo suelo ver un montón de vídeos, no en TikTok, lo suelo ver en YouTube, los shorts, pero bueno, me he guardado un montón de recetas y demás, y precisamente por ese formato de vídeo corto, pues no se puede documentar con detalle todo el proceso. Y es cierto que yo he visto a algunos creadores de contenido racializados que cuando hacen un plato de su cultura o de alguna otra cultura eh, de un país racializado también, le echan demasiadas especias. Y no soy yo la única la que lo percibe, ¿vale? He visto a varias gente diciendo que hay muchos chefs de TikTok que se dedican a sobrecondimentar hasta el punto en el que el plato no es comestible. Y esto también se habla en el artículo que he mencionado antes. Y aparte de esos chefs de TikTok, he visto gente llamando Japón el Reino Unido de Asia. Primero por su pasado colonial y segundo por su comida sosa. Y diciendo que por eso el sushi es tan popular entre los blancos en Estados Unidos. O sea, ¿me entendéis por qué digo que ha ido demasiado lejos este discurso? Es decir que la comida japonesa es sosa. La comida japonesa también tiene mucho picante, pero ¿veis hasta dónde? Es decir, si seguimos así, al final ningún plato procedente de ninguna cultura estará lo suficientemente condimentado. Entonces, al final, el tema de la gastronomía es, es, es balance, es encontrar el balance perfecto entre lo que te aportan esos condimentos o la falta de ellos y la base del plato, las salsas, etcétera. No porque sea soso tiene que ser malo. Como ya he comentado antes, eh, hay platos que, a los que si le echáramos demasiadas especias se arruinarían por completo. A la vista está todos los platos eh, de los inuit, etcétera. Y luego yo he comido platos ingleses, he comido cosas en Bélgica, más bien al norte de Europa, que están bien, están buenas, están buenos.
Entonces es que no tiene ningún sentido. Entiendo por qué se hace como contraste a todos los años de opresión, pero de verdad, cada uno debería comer lo que le haga feliz y lo que le llene. Y yo, bueno, como española, tenemos un montón de platos que tienen unos sabores muy complejos, pero hay veces que lo único que me apetece es comerme un sándwich con jamón de York y tirar para adelante, ¿vale? Y no por eso significa que tenga menos entendimiento de la comida o que me guste menos comer y crear platos. Y bueno, de eso era básicamente de lo que me quería quejar. Me alegra ver que hay gente que en internet que más o menos va siguiendo este discurso y está de acuerdo con lo que digo, porque sinceramente creo que tiene mucho sentido y que el discurso es que se ha llevado ya demasiado lejos. Y al final creo que, de nuevo, entiendo por qué ha empezado este discurso a modo de denuncia política y un poco de, de, de denuncia política por tantos años de opresión, pero al final creo que es un poco, se cumple un poco la teoría de la herradura, ¿no? Que los dos finales de un espectro, aunque sean opuestos en teoría, al final son lo mismo, ¿no? Entonces, si al final, por más que a ti no te guste, y entiendo perfectamente que si estás acostumbrado a comer un tipo de comida que está condimentada con ciertas, a cierto nivel, te produzca, te repela comer comida que no está condimentada en absoluto y viceversa, pero al final si esas bromas y esa denuncia política te crea prejuicios y te impide disfrutar de algo, no sé, tal vez no sea tan bueno. Nos vemos en el episodio siguiente.